¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de platicar con un paleontólogo. Ya tuvimos oportunidad anteriormente de que el paleontólogo Jesús Alvarado Ortega nos platicara con gran sorpresa para nosotros de los hallazgos que hay en Simó, los de Palenque, los de la región de Berriozábal, pero ahora tenemos oportunidad de platicar con un paleontólogo chiapaneco que se dedica especialmente al trabajo de la investigación en nuestro territorio estatal. Él es Gerardo Fabio Carbot Chanona. Él cursó la licenciatura en Biología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, universidad donde también realizó la maestría en Ciencias Biológicas, teniendo como proyecto de investigación la taxonomía sistemática y paleobiogeografía de crocodiliformes del Cretácico tardío de Chiapas, tesis que obtuvo el primer lugar en el área de Ciencias Naturales y Exactas dentro del concurso de tesis de licenciatura y posgrado 2014, organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la misma UNICACH. En la actualidad es candidato a doctor en Ciencias Biológicas por el Instituto de Biología de la UNICACH, con el proyecto de investigación intitulado Sistemática y Paleobiogeografía de los testudines del Oligoceno-Mioceno del sur de América del Norte. Labora en el Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera desde 2003 y actualmente es el investigador principal del museo y responsable de la colección paleontológica. Sus líneas principales de investigación se centran en la taxonomía, sistemática filogenética y paleobiogeografía de dinosaurios, cocodrilos y tortugas fósiles, así como de taxonomía y reconstrucción paleoambiental de mamíferos del Pleistoceno. Tiene más de 50 trabajos publicados, entre los que se cuentan artículos en revistas indexadas, artículos arbitrados sin índice, trabajos de divulgación, capítulos para libro y un libro de divulgación para niños. Además, ha impartido 32 conferencias con temas paleontológicos y ha participado como ponente de 62 trabajos en congresos y simposios nacionales y 15 en congresos internacionales. También ha participado en la organización de diversos eventos científicos culturales y como instructor en diversos talleres relacionados con el tema de la paleontología. Actualmente es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas, nivel honorífico, y del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1, y funge como uno de los 12 vocales consejeros del Consejo de Paleontología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, órgano colegiado encargado de regular la investigación paleontológica en México. Pues qué gusto tener esta oportunidad de platicar contigo, Gerardo. La verdad nos da muchísimo gusto estar ya desde Entre Tejas TV en contacto con nuestros científicos estatales. Y antes de empezar, quiero comentarte algo. Tengo que confesar que hasta el momento he estado múltiples ocasiones en el lugar donde está el Museo de Paleontología, es decir, he ido al Museo Regional de Lina, he ido al Teatro de la Ciudad, al Jardín Botánico, y creerás que no conozco el Museo de Paleontología y sospecho que mucha gente que vea el programa estará en las mismas condiciones. Así que qué bueno que seas tú eh, nuestro guía a través de todo el trabajo de investigación que haces y por supuesto también para el museo. Qué gusto, Gerardo. Pues gracias, primero que nada, por la invitación. Y sí, como bien dices, ¿no? Mucha gente del estado no conoce el museo. Es muy chistoso, incluso gente de la misma institución a la cual está adscrita el museo, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Historia Natural, tampoco nunca han venido al museo, ¿no? Y curiosamente, bueno, más bien, no curiosamente, más bien algo que debemos resaltar es que es el único museo de paleontología en su tipo en todo el sur sureste de México, ¿no? Entonces, yo creo que es un espacio que tenemos que aprovechar
que no solamente es un espacio de exhibición, sino también es un espacio donde se hace investigación pues de primer nivel, ¿no? A mí me dio mucho gusto, quiero comentártelo, al ver el trabajo que has realizado a lo largo de tu trabajo profesional, la gran cantidad de conferencias que has dado didácticas, que me imagino que muchos niños y jóvenes estudiantes del Estado, pues han tenido oportunidad de adentrarse a este mundo fascinante de la paleontología, que igual creo que no es lo más común para la mayoría de los adultos. En verdad es un tema apasionante y qué bueno que estás con nosotros para irnos ayudando a desentrañar todo este mundo y estas rarezas que puede haber, ¿no? Es- sí, como bien dices, ¿no? Yo creo que una parte fundamental de los investigadores tiene que ser la eh, popularización, por decirlo de alguna manera, del conocimiento científico, ¿no? Y esto lo hacemos justamente a través de estas charlas para todo público. Las conferencias, por ejemplo, que están marcadas en mi modesto resumen curricular, es pues justamente conferencias que he dado en otro lado, ¿no? O sea, que me inviten a algún evento específico. No están contadas todas las que he dado en el museo a grupos, ¿no? Que son cientos, ¿no? O sea, hemos recibido grupos. Afortunadamente el Museo de Paleontología pues nos da esa oportunidad de socializar la ciencia, ¿no? De hacerla aterrizar para todo público. Los niños, sobre todo, que son pues, el futuro del Estado, que son el futuro de México, pues sepan lo que hay, sepan lo que se está haciendo, sepan el patrimonio que conforma, no, es parte de nuestro Estado como tal, ¿no? Entonces, sí es una parte importante esto, ¿no? De la divulgación y la difusión de la ciencia. Sí, por supuesto, sin duda. Quiero comentarles a quienes nos están viendo en este momento que a mis espaldas está una vitrina, para que tengan una idea de lo que es el museo, una vitrina que corresponde a los vertebrados, según me comentabas, y que está en la sala principal del museo. Por lo que veo, la museografía es estupenda, toda la información científica y las piezas que están allí, que son, tengo entendido, fósiles que se han encontrado en territorio chiapaneco. Platícanos, Gerardo, por favor, qué importancia tiene el estudio de la paleontología para el caso de Chiapas, para el conocimiento de Chiapas. Pues bueno, la paleontología en el estado, en Chiapas, digamos que se formalizó apenas hace unos 25 años, ¿no? Que empezó a formalizarse, ¿no? Esto comparado obviamente con el ámbito nacional, que tiene más o menos unos 70 años trabajando, pues somos bastante jóvenes, ¿no? Y justamente por esta razón de que los estudios recién comenzaron, se tenía mucho desconocimiento sobre lo que había pasado en el sur de México durante el tiempo geológico, ¿no? Había muchas hipótesis erróneas, ¿no? De geografía, de biogeografía, de reconstrucción, ¿no? Prácticamente en muchos mapas nos ponían bajo el mar, ¿no? O sea, siempre ha habido esa cuestión de que estábamos completamente sumergidos, pero sin embargo los trabajos paleontológicos que hemos hecho nosotros, pues contradicen de alguna manera esta afirmación, ¿no? O sea, sí hubo partes sumergidas, pero hubo partes que eran completamente continentales, donde había fauna que no se conocía para otras partes del país. Y una de las cosas importantes que están sucediendo aquí en el estado, tenemos algunas localidades muy particulares, principalmente en Ocosocuautla, que están datadas como entre 100 y 90 millones de años de antigüedad. Y prácticamente todo lo que estamos encontrando y estudiando y reportando es nuevo para la ciencia, pero no solamente es nuevo para la ciencia, sino también están cambiando los paradigmas de lo que se tenía pensado para ciertos grupos biológicos. Por ejemplo, estamos encontrando peces de un grupo que se llaman encodóntidos, que son muy comunes en el Medio Oriente, ¿no? Y muy diversos. Entonces, pues todas las hipótesis apuntaban a que posiblemente el origen y después la dispersión del grupo había sucedido en el
viejo mundo. Sin embargo, aquí estamos encontrando los encodóntidos más antiguos, y esto es porque los peces que estamos encontrando aquí en territorio chiapaneco tienen los caracteres más primitivos o basales, ¿no?, del grupo, y esto apunta a que el origen y posterior radiación de los encodóntidos, por ejemplo, aquí en el sur de México, ¿no?, en Chiapas. Y esto está sucediendo también con otros grupos, cangrejos, plantas, otros grupos de peces. Es más, luego hace el año pasado se describió y reportó un cangrejito que incluso fue una familia nueva para la ciencia, que es como un vínculo entre los cangrejos más primitivos y los cangrejos de los grupos modernos, ¿no? Es como un eslabón perdido, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y entonces te está dando muchísima tela de dónde cortar, ¿no?, lo que hemos estado encontrando. Justamente por eso muchos investigadores, específicamente de la UNAM, están volteando ahora para acá y están empezando a enfocarse en hacer trabajos de investigación aquí, ¿no?, como el caso del doctor Jesús Alvarado y su equipo, que están encontrando cosas muy interesantes. Pero ese es un solo ejemplo. En una parte también tenemos el ámbar, ¿no?, que es un fósil, digamos, casi exclusivo de Chiapas. No digo casi porque también hay ámbar en Coahuila, aunque es mucho más primitivo, perdón, mucho más antiguo, del Cretácico, y no se han encontrado inclusiones todavía. Pero en el de Chiapas, que tiene entre 22 y 23 millones de años de antigüedad, estamos encontrando cosas muy interesantes, ¿no? Muchas cosas nuevas, o cosas, por ejemplo, que solamente en la actualidad se conocen en el viejo mundo, ¿no?, especies de insectos o de arañas, y las tenemos ahora aquí. Entonces eso apunta que posiblemente los orígenes de estos grupos hayan sido también justamente aquí en el sur de México. Tenemos también, bueno, hemos empezado a trabajar justamente, una de las líneas de investigación que yo abrí fue trabajar con los vertebrados del Pleistoceno, ¿no? Es esta época llamada la era de hielo. Y igual estamos encontrando muchísimas cosas que no se pensaba que llegaran acá hasta el sur, ¿no? O sea, tenemos registros de bisontes, de leones, de dientes de sable, de camellos, de 3 especies de caballos. Y ahora pues hemos empezado a implementar algunas técnicas que nos permiten saber qué comían y de esa manera reconstruir el ambiente en el que vivían hace más o menos 12.000, 13.000 años, que es la edad que tenemos ya datada para esas localidades. Entonces, la investigación realmente en Chiapas tiene mucho potencial. Prácticamente el 70% de nuestro territorio tiene rocas potencialmente fosilíferas. A la fecha tenemos 192 localidades que hemos encontrado fósiles a lo largo del estado. Hay algunos municipios, ¿no?, que tienen más localidades y, digamos, de cierta manera más importantes que otras, pero en general, o sea, nuestro estado es muy rico en esta cuestión, y justamente también por eso hemos empezado un nuevo enfoque a esto, ¿no?, que es la geoconservación, ¿no? O sea, los fósiles, las rocas que los contienen, nos dan pauta para establecer geositios de interés que sustentan justamente las bases para la geoconservación, y esperamos en un futuro muy próximo poder establecer o sentar las bases para la creación del primer geoparque en Chiapas, ¿no? Es un tema que maneja la UNESCO, ¿no?, que prácticamente protege a las áreas, no solamente lo que tienes encima, es decir, no solamente la biodiversidad, ¿no?, sino también sobre lo que está sostenido de esta biodiversidad, que son las rocas, ¿no? Y aparte, bueno, a eso le sumamos también en las áreas de nuestros parques toda la parte cultural, histórica, arqueológica y demás. O sea, son proyectos muy integrales. Pero obviamente para llegar a esto, primero tenemos que hacer el primer punto, que son la investigación de los fósiles como tal, ¿no? Entonces, sí, realmente Chiapas ha estado punteando en los últimos años en estas cosas. Y algo importante también que me gustaría recalcar es que todos esos fósiles que hemos estudiado y demás se resguardan en una colección científica que está alojada físicamente aquí en el museo. A la fecha tiene casi 6.000 ejemplares fósiles resguardados en la colección, y tenemos cerca de 400 ejemplares tipos, es decir, ejemplares que han sido descritos o reportados en la literatura científica, y esto nos ubica como la segunda colección más importante
en México, o sea, la colección paleontológica más importante de México, solamente detrás de la UNAM, ¿no? O sea, todas las demás colecciones existen, no tienen la importancia que tiene la de nosotros, justamente por la cantidad de ejemplares tipo que nosotros tenemos, ¿no? Pues, y eso habla justamente por la intensidad de investigación que se está realizando. Pues por lo que vemos, no te va a alcanzar los próximos 200 millones de años para terminar toda esta investigación, Gerardo. Vas a necesitar un gran equipo de trabajo. Fíjate que estoy pensando ahora que nos cuentas todo esto, que es sorprendente en verdad, que Chiapas se puede convertir en un gran potencial de investigación en ese sentido, como lo acabas de decir, como ocurrió en los 30, bueno, desde fines del siglo XIX con el descubrimiento de las ciudades de piedra, de los sitios arqueológicos importantes, y luego las investigaciones de las grandes universidades que vinieron a hacer el trabajo de investigación. Y yo creo que en el aspecto geológico, pues puede ocurrir lo mismo, y yo creo que el Estado tendría que apostarle también a un proyecto de investigación, de academia, desde esta perspectiva. Y es lo que me sorprende también es que este concepto que nos acabas de compartir de la geoconservación, ¿no? No únicamente debemos quedarnos a nivel rasante de la Tierra y el aspecto ecológico, sino la gran importancia de los vestigios fósiles que hay y esta gran variedad y aportación en Chiapas del estudio de los fósiles, de la paleontología. Gerardo, hay algo que me ha llamado mucho la atención en los tiempos recientes en que he tenido oportunidad de acercarme más a la paleontología, y es que la visión que tenemos es que con la llegada de los españoles a fines del siglo XV y principios del XVI, llegaron los caballos que sorprendieron muchísimo a los pueblos originales, ¿no? Pero he estado leyendo esto de que había especies de caballos anteriores que se extinguieron. ¿Qué tipos de caballos eran y por qué se sabe por qué probablemente se extinguieron? Es decir, están los antepasados de los caballos también aquí, y es un gran ejemplo de cómo se puede perder una especie y, y este y ya no la tuvimos de pronto. Lo que hubiera significado para el desarrollo de las civilizaciones prehispánicas el contar con los caballos, ¿no? Sí, como bien dices, pues hay muchas cosas que justamente al estudiar los fósiles eh, nos dan estos cambios, ¿no? de ideas o de cosas. En resumen muy breve, pues sí, los caballos son originarios de América del Norte, específicamente aparecieron más o menos hace unos 50 millones de años. Eh, Han pasado al viejo mundo en al menos 3 eventos migratorios. El primero fue justamente cuando aparecieron los primeros caballos, que eran muy pequeñitos, como el tamaño de un perro. Tenían varios dedos y estaban más que nada adaptados para zonas con boscosas. Pasaron hacia el viejo mundo, solamente que se extinguieron allá y quedaron representados en América del Norte. Fueron evolucionando, fueron un grupo muy plástico que logró adaptarse muy bien a los cambios climáticos y ambientales que se fueron sucediendo a lo largo de millones de años. Una de las adaptaciones que hicieron fue aumentar su tamaño, aumentar su rostro, o sea, su nariz, su boca, para aumentar el tamaño de los dientes y aprovechar mejor las plantas que iban apareciendo en ese tiempo. Los dedos fueron reduciéndose, ¿no? De tener 5 a tener 3 hasta quedar con uno solo. Y por ahí del Mioceno, hace más o menos unos 15 millones de años, hubo otro evento migratorio hacia el viejo mundo. De nuevo se vuelven a extinguir allá, sobreviven aquí en América del Norte y evolucionan hasta llegar al género Equus, que es el género al que pertenece el caballo actual. Fueron muy extendidos desde Alaska hasta Centroamérica y ya prácticamente hacia finales no, en principios del Pleistoceno, hace unos más o menos 1,5 millones de años, pasaron hacia América del Sur cuando se formó el puente de Panamá, ¿no? el istmo de Panamá, y lograron pasar hacia el sur.
Pero en América del Norte llegaron a ver no solamente una especie de ecus, por ejemplo aquí en Chiapas, en los últimos trabajos que hemos realizado, que justamente salió publicado en octubre del año pasado, reportamos 3 especies de caballos diferentes para Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y son las mismas especies que eran muy comunes en el Pleistoceno de México. Era un caballo más o menos como el tamaño de un caballo percherón, ¿no? Ecus mexicanus se llama, un caballo de unos 500 kilos. Ecus conversidens, que era un caballo mediano, muy similar como a una mula tal vez, que pesaba más o menos unos 300 kilos, y un caballo más pequeñito, que se llama Ecus francisi, que era un caballo de menor masa corporal, y un análisis que hicimos de la dieta indican que los 3 comían cosas diferentes. Uno era más, comía entre pasto y ramoneaba, los otros 2 solamente pasto, y eso los permitía convivir al mismo tiempo en un área determinada, ¿no? Entonces, y esto se repetía a lo largo de México, ¿no? O sea, había estas 3 especies conviviendo desde el norte hasta el sur y en algunas partes de Estados Unidos. Y cuando vienen las glaciaciones, ¿no? El nivel del mar desciende y se forma un puente de tierra entre Asia y Alaska, que es Beringia, ¿no? Donde ahora está el estrecho de Bering, y hay intercambio de fauna, ¿no? Hay animales del norte, o sea, de aquí de América del Norte pasan hacia Euroasia, y animales de Euroasia pasan hacia América del Norte. Entre los animales que vienen del viejo continente para acá están los humanos, ¿no? O sea, que venían siguiendo a las manadas, ¿no? De las cuales se aprovechaban, ¿no? Y los que vienen, por ejemplo, también entre ellos son, por ejemplo, los mamuts, vienen del viejo mundo, bisontes y algunos carnívoros. Y nosotros le heredamos al mundo los caballos y los camellos. Los camellos también son originarios de América del Norte. Entonces pasan en estas migraciones también hacia Euroasia y hacia América del Sur también. De hecho, las llamas son camellos, son de la familia de los camellos. Las llamas, las alpacas, son los sobrevivientes. Eh, Hacia el final del Pleistoceno se dan una serie de cambios climáticos muy acelerados que afectan principalmente a la vegetación, y pasamos de tener zonas abiertas, es decir, zonas de pastizales, a zonas más cerradas, zonas de bosques más tropicales, o zonas de pinos, y esto afecta pues a la mayoría de los herbívoros que existían en ese tiempo. Eran adaptados a ambientes abiertos, ¿no? Se van extinguiendo algunos en diferentes tiempos, no todos se extinguen al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay especies que se extinguen antes que otras. Justamente acabamos de publicar un trabajo de restos de bisontes de Puebla, que tienen una edad datada con carbono 14 de 7,100 años, cuando se pensaba que se habían extinto hace 11,000, ¿no? Entonces, digo, hay especies que lograron pasar estos límites del Pleistoceno al Holoceno, y fueron dándose, incluso hay mamuts que sobrevivieron en islas y se extinguieron apenas hace 4,000 años, ¿no? Entonces, digo, y se fueron dando todos estos cambios, y afortunadamente o desgraciadamente, no sabría yo decirte, había especies muy generalistas que lograron sobrevivir a estos cambios, como los osos negros, ¿no? Los osos pardos, los lobos, jaguares, pumas, venados, mucha de la fauna de mamíferos, sobre todo que existe en la actualidad, ya existía también en la era del hielo, ¿no? De forma a lo mejor más restringida, porque competían con otros animales, pero lograron ellos sobrevivir. Y a veces las extinciones no siempre son tan malas. Por ejemplo, al haber estos cambios y estas extinciones, se abrieron nuevas oportunidades, y, por ejemplo, el número de especies, por ejemplo, de roedores o de otros pequeños mamíferos, se aumentó después de las extinciones del Pleistoceno a la fecha. O sea, hay más especies de roedores en la actualidad en América del Norte que lo que había en el Pleistoceno, ¿no? Entonces, ahora sí que depende del cristal en el que se mira, podemos ver si las extinciones son buenas o malas. Pero aquí quiero recalcar algo, ¿no? O sea, todo esto lo podemos saber solamente a través del estudio de los fósiles. Ahora los ecólogos o los neontólogos, o los que estudian fauna actual, se basan mucho en modelos matemáticos para predecir qué es lo que va a venir, ¿no? Es decir, el cambio climático, el calentamiento, esto, y hacen ahí sus gráficas y modelos y casi catastróficos. La realidad es que si nosotros volteamos hacia el pasado, a través de los fósiles y las rocas que los contienen, podemos ver realmente
lo que sucede cuando hay un cambio climático, qué se afecta más, qué se afecta menos, cómo es la composición, a qué velocidad. Entonces, porque muchas de las cosas que están pasando o van a pasar ya pasaron en algún momento de la historia del planeta. Y esto podemos saberlo a través de nuevo, a través del estudio de los fósiles. Y esa es justamente una de las cuestiones importantes del por qué estudiar el pasado, ¿no? O sea, estudiarnos el pasado para saber nuestro futuro, ¿no? Claro, y por lo que puedo colegir de lo que nos comentas es que tampoco podemos ser tan catastrofistas en el sentido de que la presencia del ser humano ahora va a incidir absolutamente en lo que es el entorno del mundo, ¿no? Porque como tú dices, ya hubo glaciaciones, ya hubo épocas de gran calor también, de inundaciones, es decir, son los ritmos del mismo planeta Tierra y del universo quizá, en su relación con el universo, pero sin duda que sí impactamos de alguna manera nosotros y también nos iremos transformando, esperemos que la especie humana continúe, ¿no? Que haya dentro de 6 millones de años quien pueda estar investigando los fósiles que vamos dejando nosotros, si llegamos a ser importantes, para quitarnos un poco esta arrogancia de ser la gran especie inteligente del planeta, ¿no? Gerardo, eh, quería preguntarte y aprovechando esto, yo sé que, pues se lo estoy preguntando a un científico, pero nos despierta la curiosidad. En los últimos tiempos, muchos de los niños tienen la posibilidad, y nosotros también, de ver a los grandes dinosaurios y el pterodáctilo y a todo eso a través de Jurassic Park. Tenemos oportunidad de saber un poco de la era del hielo a través de las caricaturas. Obviamente es como una película histórica que tiene muchos anacronismos y cosas no relevantes y falsas, pero ¿crees que de alguna manera esto que podríamos llamar la literatura de la época en términos de imágenes despierta en los niños este interés que de otra manera no le llegaría? Pues sí, o sea, aunque las películas, documentales, caricaturas tienen sus fallas, ¿no? Como todo, sí le despiertan el interés a la gente. Muchos de los paleontólogos de mi generación, o sea, que somos paleontólogos ahorita, nos inclinamos a estudiarlo porque vimos Jurassic Park en 1992-93, ¿no? O sea, yo estudiaba diseño gráfico en aquel tiempo, estaba de como en tercer semestre por ahí. Y cuando vi Jurassic Park, digo, a mí me gustaban las ciencias desde niño, pero pues ya sabes que en el camino te atraviesas con maestros que hacen que termines odiando a las ciencias. Este, me decidí por estudiar algo más práctico, porque pues a mí me gusta dibujar y pintar. Pero cuando vi Jurassic Park, dije, no, o sea, yo tengo que ser científico y estudiar dinosaurios, ¿no? O sea, tengo que regresar a mis raíces naturales de niño. Y así fue como dije, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer para ser paleontólogo? Dije, pues, estudiando diseño gráfico, pues no, ¿no? Y fue que me cambié a la carrera de biología, ¿no? Estudiaba yo en Puebla, me regresé yo a Chiapas, yo soy de la costa, yo soy de Tapachula, me regresé de nuevo a Chiapas y ya fue que me acomodé en la UNICAX, pero también fueron cosas del destino, porque si me hubiera quedado en Puebla, en la UAP, no había en aquel entonces área de paleontología, pero en la UNICAX ya había, estaba el maestro Javier Avendaño, que venía justamente de la UNAM y tenía ya el área de paleo tanto en la universidad como en lo que era el Instituto de Historia Natural, y ahí fue donde me clavé y por ahí seguí, ¿no? Si me hubiera quedado en otro lado, a lo mejor mi historia fuera diferente, pero afortunadamente bueno, las cosas se dieron. Y bueno, volviendo, ¿no? al punto central, sí, o sea, hay cosas que influyen, ¿no? Digo, a mí me influyó muchísimo la película, ¿no? Ahora la veo y sé que está pues llena de muchos errores, ¿no? Pero no deja de ser fascinante, ¿no? La película desde los efectos visuales. Y de ahí, pues, vinieron una serie toda una cascada, ¿no? De libros, revistas, de divulgación, había una revista muy buena, que todavía de hecho la tengo ahí, los números, que se llama Dinosaurios, justamente, que editaba Planeta de Agostini, hace muchos, muchos años. Salía cada 15 días y ahí se me iba
mi mesada, ¿no? Porque creo que costaba, no sé si 20 pesos cada número, pero pues eso ya era mi pasaje de la semana, ¿no? Entonces guardaba yo para comprarme mi revista y tío, ahí fueron dándose, ¿no? O sea, la explosión, ¿no? Documentales, videos, caricaturas y demás, y sí, de alguna manera, influyen o despiertan el interés, ¿no? Por los niños. Lo que es importante bueno, es que eh, no les fomenten, ¿no? La curiosidad por conocer el medio natural, el entorno, y si algo les gusta, hay que tratar de explorar, ¿no? Que el niño vaya por esa línea, ¿no? O sea, de repente te dicen, pues de paleontólogo te vas a morir de hambre. Pues, a lo mejor sí, pero pues hago lo que me gusta, ¿no? Y estoy contribuyendo justamente a conocer el pasado de mi estado y a saber, ¿no? Que nos puede develar el futuro. Entonces, eh, sí, sí, sin duda, ¿no? Han sido un punto importante, ¿no? Para que mucha gente se interese en estos temas, ¿no? Dices una frase, ¿qué nos puede develar el futuro? Pero por lo pronto ya estás encargado de develar el pasado y a muchos millones de años para atrás, ¿no? Y también, qué bueno que no fuiste aficionado a leer Mecánica Popular o esa revista Duda, porque tu camino hubiera sido diferente. Qué interesante. Vamos a una pausa, Gerardo, y regresamos en un momento, si eres tan amable. Estamos conversando con el paleontólogo Gerardo Fabio Carbot Chanona. En verdad que parece una rareza todavía en nuestro estado este tipo de profesiones, como podría ser un neurocirujano o un doctor en mecatrónica, o que ya tuvimos en Chiapas colaboradores para la NASA o un astrónomo. No cabe duda que la paleontología tiene mucho camino por recorrer todavía hacia adelante, aunque parezca paradójico el comentario, porque investigan hacia atrás. Pero, ¿cuál sería en tu caso, Gerardo, el mundo ideal en Chiapas para que haya más científicos, más estudiantes de la paleontología y todo esto? ¿Cómo está la situación en Chiapas para la enseñanza de la ciencia y el estudio de la ciencia? Que a final de cuentas, como tú lo decías hace rato, pues están construyendo el futuro de la investigación. Pues el panorama ideal, digo, no solo para la paleontología, sino para cualquier rama de la ciencia, de la tecnología, segura sería justamente que hubiera mucho más apoyos, ¿no? Proyectos para investigación, no solamente tratar de conseguirlos a nivel nacional o internacional, ¿no? Sino que hubiera apoyos estatales enfocados a fortalecer la ciencia básica, ¿no? Porque al final la paleontología es una ciencia básica, ¿no? Ahora se enfocan mucho a apoyar proyectos productivos o que tengan alguna, algún resultado que tenga impacto social a corto plazo, ¿no? No me quiero meter en cuestiones de política y demás, ¿no? Pero tienen ciertas tendencias, ¿no? Entonces, se les olvida que la ciencia básica nos da resultados a mediano y a largo plazo, ¿no? Y toda la tecnología que hoy existe o todo lo que se aplica de manera cotidiana o rápida está basada en ciencia básica, ¿no? En investigaciones muy puntuales sobre algún tema que a la larga, bueno, nos van a beneficiar a todos como sociedad. Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría es justamente, ¿no? Que hubiera mucho más apertura y apoyo para la ciencia básica en el Estado, no solamente a la aplicada. Otra cosa es que pues, las universidades tomaran más en serio esta materia. En mi caso, yo soy egresado de la UNICASH, ¿no? Ahí hice la maestría y ahí estoy haciendo el doctorado, ya estoy en mi último año. Y curiosamente, cuando yo estuve, sí había paleobiología, que nos daba, justamente daba el maestro Javier Avendaño, que es el iniciador de la paleontología moderna en el Estado.
pero después la quitaron muchísimos años del plan de estudios. Entonces los chavos no conocían la paleontología. Apenas la volvieron a meter en el nuevo plan, pero curiosamente en la universidad no tienen investigadores de planta de paleontología, no tienen un área de investigación en paleontología. Entonces, creo que una de las cosas ideales sería que las casas de estudio, ¿no?, del Estado abrieran justamente estas áreas también. Y a la par, bueno, pues los centros de investigación en el Estado, pues que hubieran pues más oportunidades de trabajo para la gente que viene formándose, ¿no? Porque luego terminan emigrando o yéndose a trabajar a otra universidad. Y yo creo que tenemos muchísimo potencial aquí, o sea, el material fósil que tenemos es muy vasto, hay muchas cosas que faltan por investigar, muchas cosas por saber. Y yo soy de la idea que qué mejor que los mismos investigadores chiapanecos pudiéramos estar aportando estas investigaciones sin esperar a que venga alguien de fuera a ayudarnos, ¿no? Con algunos grupos que no están siendo estudiados, porque uno no puede ser todólogo, ¿no? Es muy complicado entrarle a todo, porque pues aquí estamos hablando de prácticamente todos los grupos biológicos que existen en la actualidad, existen en el registro fósil, ¿no? Incluso hay muchos más grupos en el registro fósil que los que existen en la actualidad, ¿no? Muchos grupos que se extinguieron. Entonces yo creo que ese sería como mi panorama ideal, ¿no? O sea, mucho más apoyo en ciencias básicas del Estado, más espacios para los investigadores jóvenes que se están formando y que tienen mucho interés. Y y interés, ¿no? Apertura por las universidades de esta área. Claro. Eh, Gerardo, me surge una duda, a ver si va por ahí el asunto. Cuéntanos un poquito cómo es el trabajo de campo, cómo se detecta un yacimiento importante. Cuando ya se detectó ese yacimiento y se encontraron fósiles, ¿se puede trabajar a partir de ese ADN para la investigación y para la recuperación de información genética y todo eso? Cuéntanos un poquito, desmenúzanos cómo es el procedimiento. A mí me da mucha curiosidad a partir de aquella oveja inglesa Dolly, creo, que se empezó a clonar. Me despierta mucho la inquietud del tema del estudio del ADN y la clonación. Bueno, lo que vemos Sí, en Jurassic Park un poco, ¿no? sí. Bueno, primero te contesto la primera parte. Bueno, el trabajo de campo es una de las partes fundamentales en el trabajo del paleontólogo, porque tú encuentras o rescatas el fósil en el contexto, ¿no? O sea, en el estrato, en la posición, en los fósiles asociados, en el tipo de sedimento y demás. Y todo eso te sirve para reconstruir a futuro el ambiente o las características del fósil en el momento de haberse muerto, ¿no? De haber sido enterrado. Para encontrar los fósiles nosotros hacemos algo que se llama prospección paleontológica y es ubicar primero áreas con potencial fosilífero que están dados o las escogemos por el tipo de rocas que haya. Primero tienen que ser obviamente rocas sedimentarias. Eh, Vas a los lugares y lo que haces, mucha gente cree que llegas y te pones a escarbar como loco, pero no. O sea, lo primero que haces es caminar y caminar y caminar y caminar, peinando así con la vista las rocas, ¿no? O sea, los afloramientos, de repente pues te encuentras por ahí algo y sí le das con tu martillo para romperlo y ver qué pueda tener adentro, pero prácticamente la inspección que haces es visual. Si tú logras encontrar algo que está florando por la roca, entonces es cuando ya te pones a romper. En el caso, no sé si te encuentras un vertebrado grande, ¿no? Pues puede ser que te encuentres un pedacito. Una anécdota, una vez fuimos a la Concordia y ya llevábamos 2 días caminando y ya por ahí de la tarde ya nos íbamos a comer y un compañero dice, mira, aquí hay un pedacito de hueso, ¿no? Agarramos y empezamos a escarbar y el hueso se iba, o sea, ese pedacito era un hueso largo que se iba hacia el fondo, ¿no? Entonces empezamos a escarbar. Para no hacerle la cansada, sacamos la pata derecha de un perezoso gigante, a partir de un pedacito que afloraba, ¿no? O sea, nos llevó 3 días estar escarbando después, ¿no?
Pero así es como realmente ubicas a los fósiles, ¿no? O sea, es cuestión de explorar. Hay algunos yacimientos que se encuentran de manera accidental durante la construcción de eh, una carretera, una apertura de una carretera, una cisterna, algo que esté de repente, puedes encontrar yacimientos fósiles, por ejemplo, los yacimientos de Villaflores, donde justamente tenemos megafauna, mamuts, mastodontes y esas cosas, han salido de ladrilleras, ¿no? O sea, lugar donde están trabajando, están comiéndose los cerros, a sacar el material para hacer el barro de las tejas y los ladrillos, y de repente pues llegaron al nivel de los fósiles, y ahí es donde vamos nosotros a escarbar, ¿no? Que no los hubiéramos podido encontrar nunca si no hubiera ladrilleras, ¿no? Si no hubiera gente ahí escarbando los 365 días del año. Y entonces así es justamente como trabajas, ¿no? En campo. Luego pues hay una serie de procedimientos para envolverlos, para empaquetarlos, etiquetarlos, se traen al laboratorio, se limpia, pueden ser procesos de días hasta meses, en limpiar, restaurar, armar un fósil. Y luego pues viene la parte de la investigación, ¿no? Que también puede ser algo que lleve pocos meses hasta muchos años, ¿no? Entonces, toda una serie de cosas. Y sobre la cuestión del ADN, hay ahora una línea de investigación que está tomando mucha fuerza, que es la paleogenómica, ¿no? Pero el ADN, bueno, es una molécula que se descompone rápido, entonces solamente se ha encontrado ADN fósiles que no son muy antiguos, o sea, fósiles de 15, 20, 30 mil años, y obviamente es imposible para la clonación, ¿no? O sea, esa es ciencia ficción de la película, ¿no? Del libro, porque el libro fue la idea original, ¿no? Pero la paleogenómica ha ayudado a cambiar muchas ideas que se tenían, sobre todo a la hora de clasificar animales, porque ya a través del análisis de ADN haces algo que son los estudios filogenéticos moleculares, ¿no? Establecer las relaciones de parentesco con otros animales vivos, ¿no? Entonces, muchas veces por morfología, hay animales, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro, los gliptodontes, que son como armadillos grandototes que salen en las películas. Por ejemplo, en la de la era del hielo, sale uno que trae un popote y que, ¿no? Entonces, los gliptodontes tenían su propia familia, que era Gliptodontidae, y todo el tiempo se creyó pues, que eran un grupo emparentado a los armadillos, pero separado a la vez, ¿no? O sea, digo, su propio grupo, los gliptodontes. Hace como 2, 3 años hicieron un estudio de paleogenómica en gliptodontes que encontraron en América del Sur, y resulta que no son un grupo aparte, sino están incluidos dentro de una familia de armadillos que existe en la actualidad, que se llama Clamidoforidae, y ahora ya dejaron de ser una familia, ahora son una subfamilia dentro de la familia de armadillos actuales, ¿no? Eso nunca lo hubiéramos podido saber por morfología, porque son completamente distintos, pero por biología molecular se pudo saber. Entonces, para ahí se han enfocado los estudios de paleogenómica, ¿no? Para establecer relaciones de parentesco. Hay uno muy interesante que leí por ahí alguna vez que la verdad me sorprendió mucho, donde establecían rutas de migración de Euroasia hacia América, o sea, por Alaska, de megamamíferos, o sea, osos, mamuts y todo. Pero aquí lo interesante es que nunca encontraron huesos, sino encontraron los genes en los sedimentos, o sea, en la tierra. Y en el estudio explican pues, que como los animales orinan o defecan, eso se mezcla con el suelo y encontraron las secuencias de ADN del suelo. Digo, a mí se me hace increíble, no sé cómo lo hicieron los investigadores, pero es increíble. O sea, no supieron qué especies en particular eran, pero sí podían ellos aseverar que por ahí habían pasado osos, caballos, ¿no? O sea, al menos a nivel de grupos. Y entonces digo, para que veas hasta qué alcances puede llegar a tener la paleogenómica, y esto, pues obviamente año con año, las tecnologías, los aparatos, los software de computadora van evolucionando, y eso pues hace que los estudios vayan siendo más finos o vayan ampliándose los horizontes de lo que puedes lograr a través de esto. Pero la cuestión de la clonación sí es, ahora sí que mera ciencia ficción. Oye, ahora que nos estás hablando de la paleogenómica,
Obviamente no tenemos en Chiapas un laboratorio de tal tipo. ¿Qué se tiene que hacer cuando tú tienes necesidad de hacer este trabajo, de analizar una pieza de estas? ¿A dónde se envía? ¿Hay en nuestro país, en la UNAM, el servicio o se va al extranjero? Pues es una muy buena pregunta. Que yo sepa, en México no existe ningún laboratorio de paleogenómica, ¿no? Sería genial poder tener un laboratorio de paleogenómica. Los análisis, pues los mandas al extranjero, ¿no? En el caso de las dataciones radiométricas por carbono 14 o de otros isótopos, dependiendo del tipo de la antigüedad del fósil, sí, en la UNAM y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Laboratorio de Arqueología que está en la Ciudad de México, tienen ellos unos aparatos para datar, ¿no? Por carbono 14, digo, y en la UNAM con estroncio y uranio y otros marcadores. Pero en Chiapas no, o sea, sería increíble que en Chiapas pudiéramos tener o qué mejor aquí en el museo, ¿no? Un laboratorio de datación radiométrica, ¿no? Se haríamos infinidad de trabajos si pudiéramos tener, porque mandar a datar una muestra de carbono te sale más o menos como en de 7,000 y 8,000 pesos por muestra, ¿no? Entonces, si quieres muestrear, no sé, la fauna que encontraste en un lugar, pues ya sale una buena lana, ¿no? Entonces, si no tienes un proyecto de investigación, bueno, pues es bastante complicado, ¿no? Poder acceder a estos recursos. Comentaba hace rato de un trabajo que hicimos de unos bisontes de Valsequillo. Esos se dataron con carbono 14 en la UNAM, pero ahí, por ejemplo, el estudio lo pagaron los del Instituto de Biología de la UAP, ¿no? Un laboratorio en específico, fue que tenía un recurso y pagó el estudio de carbono 14 para poderlos datar. Ahorita lo que queremos hacer es poder conseguir un recurso para datar más muestras y confirmar la edad, porque realmente solamente pudimos datar un ejemplar, ¿no? Entonces, pues queda, ¿no? Si hubo contaminación o no, entonces, ¿no? Entonces, lo ideal sería poder datar más muestras y hacer un estudio más amplio, pero pues digo, se necesita el recurso. Y aquí en Chiapas, bueno, pues podríamos hacer realmente muchas cosas, ¿no? También con isótopos podemos saber los tipos de dieta de algunos ejemplares o los ambientes en los que vivía un ejemplar a través de isótopos de nitrógeno, carbono u oxígeno, pero también, o sea, cada muestra te sale una buena lana poderla hacer. Entonces, si tuviéramos nosotros un laboratorio estatal, eso sería genial porque podríamos, digo, darle servicio a prácticamente todo el sureste, ¿no? Para ese tipo de análisis, incluso hasta a los vecinos de América Central, ¿no? O sea, sería genial poder tener un laboratorio de esos. Oye, es muy notorio cómo son poco pragmáticos los científicos. Mira, ahorita estás pensando en eso y todo lo que podría sacarse de posibilidades, pero no te preocupes. Ya hay 5 laboratorios de esos para el sureste que estaban considerados en la estafa maestra. Ahora que se recuperen esos recursos, ya llegará lo que tú necesitas allí y parte de lo de Pemex y parte de todo eso. Ojalá que vivamos un mundo mejor donde sí tengan su laboratorio y todo. Pero bueno, hay que hacer la cartita a Santa Claus y quién quita y el próximo año nos estás platicando que ya está el laboratorio bien instalado. Qué cosa, sí, yo también me puedo imaginar lo que significaría en cuanto a tiempo, a prontitud, a posibilidad de hacer un rastreo y un muestrario de más especies, de más fósiles en todo el estado y tener un mayor conocimiento. Pues esa es la inversión que necesitamos en ciencia, en cultura, que tendrá que atenderse. Gerardo, pues qué apasionante tu trabajo, tu labor de investigación. Espero que haya muchos niños y muchos papás de esos niños que estén viendo el programa y que estimulen a sus hijos a poder estudiar estas disciplinas científicas que son tan útiles, sin duda. No sé si quieras agregar algo más a esta magnífica entrevista que nos has concedido. Pues sí, como bien dices, ¿no? O sea, hace falta mucho más científicos en el país. Creo que la comunidad científica en el país es más o menos como alrededor del 1% de la población total que tenemos. O sea, es prácticamente nada, ¿no? Y
que no olviden, bueno, ahora sí que invitación, ¿no? Venir al Museo de Paleontología, que es el único recinto en su tipo en todo el sur sureste de México. Tiene una colección, una exposición muy bonita, una museografía muy bonita. Y pues nosotros funcionamos prácticamente desde el 21 de octubre del 2002, que fue cuando abrió sus puertas, ya vamos a hacer 18 años. Y, y es un lugar realmente fascinante, ¿no? Tiene muchos servicios también, ¿no? Hay servicios para escuelas, un área especial para atención escolar. Y algo que es diferente a los demás museos es que los guías o los instructores de los talleres somos los mismos paleontólogos. No somos servicios sociales, no somos voluntarios, ¿no? Somos el mismo personal de aquí y entonces la preparación o la información es 100% garantizada, ¿no? Entonces, pues de nuevo, no hacerles la invitación, que visiten el museo, está en la calzada de las personas ilustres, cerca del Teatro de la Ciudad, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y pues gracias por la invitación, ha sido un honor poder estar en tu programa, espero que sea del gusto para el público y espero una futura invitación algún día de estos. Sí, por supuesto. Deja que yo tenga más capacidad de ver los temas y las cosas interesantes de tu ámbito para que podamos hacer otro programa pronto y aprovechar más tus conocimientos, Gerardo. Muchísimas gracias. Y ojalá que lleguen a visitar el museo. Eso en verdad que es importantísimo, que no está atendido por jóvenes de servicio social o gente que se mete en la burocracia de los museos, sino los profesionales, los conocedores. Ese es un modelo a seguir importante y hay que ponerlo de relieve. Pues Gerardo, muchas felicidades, muchas gracias por esta conversación, que el museo se vaya desarrollando, que pronto veamos el gran laboratorio de investigación allí como estamos prefigurando. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente, que estén bien, cuídense mucho y no dejen de ir a visitar el Museo de Paleontología en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Hasta pronto.